Adelante, hermana. Bueno, Buenos días, gracias. Bien, pues esta mañana vamos a continuar preparándonos para el evento que Dios mediante tendremos el 28 de abril en nuestra diócesis, que es la clausura de la primera etapa del proceso de canonización de la sierva de Dios, Sor Antonieta Pam. La semana pasada hablábamos de lo que era un proceso de canonización, cómo se realizaba, en qué consistía esta primera etapa. Y hoy quiero hablar un poco sobre la importancia de los milagros en los procesos de canonización. Como decíamos la semana pasada, eh, hay un requisito para que puedan llegar a ser beatos y es un milagro que tiene que realizar el santo, bueno, la persona que está en proceso, después de muerta y después otro milagro para ser santo. Pero es muy difícil conseguir estos milagros. De hecho, hay beatos que llevan años así. Por ejemplo, en Puebla está el beato Sebastián de Aparicio, que incluso la gente le dice el santo beato Sebastián de Aparicio. Para la gente ya es un santo, sí, ya es un santo ya porque ya es beato. Decíamos la semana pasada que la diferencia entre santo y beato es la extensión del culto. ¿Por qué no pasa santo? Porque no se ha dado ese milagro. ¿Cómo es posible que no se ha dado un milagro? O sea, ha hecho muchas gracias, muchos milagros a lo mejor, pero ninguno ha sido aprobado. Tiene ciertos requisitos, por eso es muy difícil conseguirlo. Vamos a hablar ahora de cuáles son esos requisitos. Y para poder explicar estos requisitos, yo quiero comenzar compartiéndoles un milagro que Sor Antonieta realizó en vida. Bueno, no, ella no, perdón, corrijo. No, pues, los milagros los realiza Dios. Sabemos que Dios es la que la realiza, sino que ella alcanzó con su oración en vida. Vamos a ver este video y a partir de ahí vamos a ir explicando las características de un milagro. Si nos haces el favor de poner el video, gracias. El testimonio de la señora Rosario Gutiérrez. Mi nombre es Rosario Gutiérrez. Soy madre de 3 hijos, Jaime Gabriel, María Fernanda y Mariana, la más pequeña. Cuando mi hija Mariana era bebé, no lloraba, no daba lata, no pasaba nada con ella, y todo mundo pensaba, qué bonita bebé que no llora. Pasaban los meses y Mariana no hablaba, solo hacía ruidos extraños, como cuando quería algo. Lo señalaba con el dedito y nosotros corríamos a dárselo. Como era mi hija la más pequeña y la última bebé de la familia Cendejas Gutiérrez, pensábamos que no hablaba porque ella estaba muy consentida. A la edad de 2 años y medio no decía ninguna palabra, ni mamá, ni papá, por lo que decidimos inscribirla a maternal, para que al contacto con otros niños ella hablara. El primer día de escuela, cuando al final de la jornada fui a recoger a la niña, la profesora me dijo que necesitaba hablar conmigo, pues tenía algo muy importante que decirme. Yo le dije que con mucho gusto, que qué pasaba. Ella me dijo, señora, su hija Mariana es sorda. Yo me molesté muchísimo y le dije que cómo se atrevía a decirme que mi hija era sorda, que en qué pruebas tenía ella para decirme esto. La profesora me dijo que si yo estaba de acuerdo, iba a hacerle una prueba muy sencilla a la niña. La puso de espaldas y le habló varias veces. Y la niña no volteó. Después, la profesora se puso frente a ella, agachándose de modo que quedó cara a cara con ella. La llamó y la niña le hizo caso. Inmediatamente se lo comuniqué a mi esposo y llevamos a la niña al hospital de la Raza, donde le hicieron varias pruebas y efectivamente nos dijeron que la niña no oía. No conformes con este diagnóstico, visitamos a otro médico en el hospital de Pemex, obteniendo la misma respuesta. Finalmente, fuimos al Instituto de la Comunicación Humana, donde después de realizarle emisiones otoacústicas y muchas pruebas, los médicos determinaron que la niña padecía sordera bilateral profunda y por lo tanto jamás iba a escuchar ni a hablar. Nos sugirieron que lleváramos a la niña a una escuela especial para que aprendiera a comunicarse con señas. Mientras tanto, mis otros 2 hijos continuaban en el Colegio Civilización de la Ciudad de México, atendido por religiosas salesianas. Una religiosa llamada Sor Ester Martínez
Al verme tan desconsolada y desesperada por la situación de mi hija, me dijo: ¿por qué no llevas a la niña con Madre Antonieta? Yo pregunté: ¿quién era Madre Antonieta? Y ella me dijo que era una religiosa que con su oración alcanzaba muchas gracias por intercesión de la Santísima Virgen Auxiliadora. Inmediatamente le pedí me consiguiera una cita con ella. Llegó el día de la cita. Yo tenía tanta confianza de que ese día sucedería algo grande. Fuimos mi esposo, mis 3 hijos y yo. En cuanto llegamos a Villa Espen, en Coacalco, nos pasaron a un recibidor. Cuando Madre Antonieta entró al lugar donde estábamos, me hinqué. Le tomé el hábito y le dije: Madre, intercede por mi niña. Tú puedes. Ella me tomó la barbilla, la levantó y me preguntó: Hija, ¿tienes fe? Y yo le dije: sí, madre, sí tengo fe. Ella me volvió a preguntar: hija mía, ¿tienes fe? Y yo le dije: sí, madre, sí, tengo fe. Ella me dijo: pues ten fe, hija, y verás lo que son los milagros. Ella llamó a Mariana a señas. Mariana se le acercó. Ella tomó la estatuita de María Auxiliadora y comenzó a darle la bendición diciendo: Virgen potente, oh María, haz ver el poder del Ave María. Y oraba y oraba. Le pasó la estatuita por los oídos, por su cabecita, como conectándole algo. Yo no sabía qué hacía, pero sabía que ella estaba haciendo algo. Cuando terminó de orar, le dijo: Mariana. La niña cayó tapándose los oídos y haciendo ruidos. Le volvió a decir: Mariana. La niña volteó y Madre Antonieta le dijo: di mamá. La niña me dijo por primera vez: mamá. Todos caímos hincados alabando a Dios y a la Santísima Virgen y agradeciéndole a Madre Antonieta su oración. Narro esta experiencia sin ningún otro interés que dar testimonio de que, como dice la palabra del Señor, para la fe no hay imposibles. Bien, pues a partir de esta narración, vamos a ver cuáles son las características que la Iglesia pide para considerar milagro un hecho dentro de un proceso de canonización. Porque nosotros con frecuencia decimos: el Señor me hizo este milagro, y en nuestra vida hay muchos milagros cada día, eh, que a lo mejor para los demás son cosas naturales, cosas obvias, pero que para nosotros en ese momento fueron una intervención maravillosa de Dios y lo consideramos un milagro. Pero para un proceso de canonización tiene que cubrir ciertos requisitos. Bien. Ay, perdón, este no es el Power, es que... A ver. Milagro. Perdón. Entonces tenemos los procesos los milagros dentro de un proceso de canonización. Como ya dijimos, son el signo divino de que... Todavía no se está compartiendo, hermana. Ah, Está perdón. todavía en entradas. A ver. ¿Ya? Ahora sí. ¿Sí? Ok. Déjenme regresar porque... Bueno, entonces, un milagro dentro de un proceso es el signo divino de que Dios quiere que esa persona sea reconocida santa. Y tiene que tener ciertas características. El primero es científicamente inexplicable. ¿Qué quiere decir? Que la ciencia tuvo que haber declarado antes que no había ya nada que hacer. En el video que vimos,
La señora nos cuenta cómo la llevaron a varios lugares y en el Instituto de Comunicación Humana le hicieron varias pruebas y después de varias pruebas le dicen, la niña padece sordera bilateral profunda, nunca va a escuchar ni hablar. O sea, la ciencia había dado su última palabra, no hay nada que hacer, ¿sí? Cuando la niña empieza a escuchar, la ciencia dice, no me explico qué pasó. Esto es científicamente inexplicable, ¿sí? Muchas veces hay casos donde los médicos dicen, hay un 95% de probabilidades de que la persona muera en la operación, ¿sí? Se hace la operación, la persona sale muy bien y desde el punto de vista de la fe nosotros decimos, es un milagro porque está bien, pero la ciencia dice, es el 5% de probabilidades que había que se realizó. Hay muchos casos como estos, ¿sí? Por eso el primer requisito es que la ciencia haya dicho no hay nada que hacer y después de que se produce el milagro, la ciencia dice no me explico qué sucedió. Algo muy importante es que cuando se va a analizar un milagro en un proceso de canonización, no es necesario que el médico diga fue un milagro. Esto no se lo podemos pedir a un médico que lo diga. Alguno a lo mejor lo dirá. ¿Qué se le pide al médico? Que diga, así estaba la situación y ahora es así. ¿Qué sucedió? No lo sé explicar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la niña sordomuda, la señora fue al Instituto de la Comunicación Humana a pedir la documentación como para demostrar verdaderamente que esto había sido un milagro. Y no se la quisieron dar. ¿Por qué? Porque muchas veces el instituto, ¿verdad, médico? Queda mal. ¿Sí? O sea, ni si nosotros habíamos dicho que ya nunca va a escuchar o hablar y de repente sí escucha y habla, pues nosotros quedamos mal. Y este es un problema en los procesos cuando se quiere demostrar un milagro, que es muy difícil conseguir la documentación. Entonces, esta es la primera característica, ¿sí? Científicamente inexplicable. La segunda característica es que sea instantáneo. En el video vemos cómo después de que Madre Antonieta le da la bendición y hace oración, le dice a la niña, di mamá, y la niña inmediatamente habla. Esto es instantáneo. Los milagros generalmente se dan así. Puede ser que no sea instantáneo, pero que sea un periodo muy breve. Por ejemplo, hay un caso también con Madre Antonieta cuando vivía, que le trajeron un niño que tenía un pie más chico que el otro. La madre le dio la bendición y se fueron a su casa. Y al otro día o 2 días después, en la mañana, los papás escuchan ruido en la habitación del niño, van a ver y el niño anda caminando y ya tiene los 2 pies iguales. Entonces, no fue instantáneo en el momento de la bendición, pero fue en un periodo muy breve, una semana o unos días o al otro día, ¿sí? Aparte de que es algo inexplicable, cómo le creció el pie, que a lo mejor la ciencia podría decir, bueno, te hacemos un tratamiento, hay estos métodos, le ponemos una prótesis, pero en este momento es instantáneo, ¿sí? Entonces la ciencia dice, no me explico qué sucedió. Esta es la segunda característica. Tercera característica, completa. Quiere decir que la sanación es total, ¿verdad? En el caso de la niña sordomuda, ella escucha y habla perfectamente. Es una profesionista ya, estudió ya hasta una maestría, trabaja
y ella escucha y habla perfectamente, completa. En un milagro no se acepta que, por ejemplo, dijéramos, pues la niña escuchó pero no habló, ¿sí? O escucha, pero escucha con un nivel tan bajo que necesita un dispositivo en su oído. No tiene que ser completo, total. La siguiente característica es que sea duradera, o sea, que no sea por un tiempo, sino que se prolongue. Eh, por ejemplo, que dijéramos, la niña escuchó, habló, pero solo unos años y después ya otra vez se quedó sorda. Bueno, hasta ahora, Mariana, ¿verdad? Sigue escuchando, entonces es duradera. Cuando son milagros que se realizan en personas enfermas de cáncer, se pide que pasen 10 años para demostrar que verdaderamente se curó. ¿Por qué? Porque el cáncer vuelve a brotar. Entonces, puede ser que alguien diga, es que está curada totalmente, ¿verdad? Y no sé, a los pocos años vuelve a surgir el cáncer. Entonces, no fue un milagro porque no fue duradera. Tuvo la sanación por un tiempo. De hecho, los milagros con casos de cáncer, en algunas diócesis no los aceptan porque dicen no, son muy difíciles de mostrarlos. Por ejemplo, en la Arquidiócesis de México. Y en el Vaticano, pues los aceptan, pero pues se tiene que demostrar muy bien y esperar 10 años después. Si después de 10 años vuelve a brotar el cáncer, dicen los médicos, dice la medicina, que ya es otro cáncer, no el anterior, ¿sí? Pero tiene que ser esto duradera. Incluso puede haber casos donde la persona que recibió el milagro, en el caso estamos hablando de la canonización, la persona que recibe el milagro muere, pero muere de otra cosa, ¿sí? No sé, en un accidente, murió de COVID, etcétera, de otra cosa, y se puede demostrar el milagro aunque la persona haya muerto, si cumplió con las condiciones. O sea, la curación fue duradera hasta que murió, ¿sí? Murió de otra cosa, pero su curación del milagro que queremos demostrar fue duradera hasta que murió. Bien, entonces, estas son las características para que se realice un milagro. Como ustedes pueden ver, pues son muchas exigencias, es muy difícil demostrarlo. Y por eso a veces duran tanto los procesos de canonización. Ahora, otro requisito para demostrar un milagro en un proceso de canonización es que se haya pedido la intercesión del santo, ¿sí? Y esa petición, esa oración tiene que tener también ciertas características. ¿Cómo pedir la intercesión del siervo de Dios o del beato? O del venerable? Primera cosa, tiene que ser una intercesión unívoca. ¿Qué es unívoca? Que solo se le pide a esa persona. Cuando alguien tiene una enfermedad muy grave, tiene un problema muy grande, invoca a todos los santos, todos los de su devoción, ¿verdad? Y que a San Judas Tadeo, y que también dicen que es muy milagroso el niño de no sé dónde, y que el Papa San Juan Pablo II dicen que es muy milagroso. ¿Por qué? Porque la persona lo que quiere es el milagro, no importa quién se lo conceda. Cuando sucede esto, no sirven los milagros para un proceso de canonización, porque no se puede demostrar que verdaderamente ese siervo de Dios fue quien lo invocó. Unívoca quiere decir que solo se le reza a esa persona. Bueno, se le reza a Dios por intercesión de esa persona. La Santísima Virgen entra, ¿verdad? Ella, no hay problema si nosotros invocamos a Madre Antonieta, invocamos a la Santísima Virgen, porque la Santísima Virgen está fuera de esta categoría. O sea,
Podemos pedirle a la Santísima Virgen, al venerable, al siervo de Dios, ¿verdad? Y no hay problema. Hay un caso de un presunto milagro con Madre Antonieta de una Sor en Líbano. Cuando la Sor tenía cáncer en fase terminal, ya estaba en fase terminal, y pues la comunidad dice, vamos a pedirle a Madre Antonieta. Y se unen a pedir a Madre Antonieta, pero la familia de esta hermana le pidió a San Charbel. Ya saben ustedes que San Charbel es libanés. Y se curó milagrosamente. Después de estar en fase terminal, se curó. Pero nosotros no podemos demostrar que fue la intercesión de Madre Antonieta. ¿Por qué? Porque hay un principio en las causas de canonización que hay una cierta gradualidad. Siervo de Dios, venerable, beato, es santo. Y cuando se invocó, por ejemplo, en este caso aquí a San Charbel, que es santo, y a Madre Antonieta, que es sierva de Dios, el milagro se le atribuye al santo. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante que cuando nosotros vamos a invocar a una persona en proceso de canonización, la invoquemos de manera unívoca. Y para eso, pues, se necesita tener mucha confianza y fe en la intercesión de esa persona. Porque si decimos, y si no me lo concede, mejor le pido a fulano y a sultano, ¿verdad? Entonces, sí se necesita tener mucha confianza en la intercesión de esa persona para poder pedirle unívocamente. Otra característica para invocar a un siervo de Dios es que tiene que ser con una oración concreta, con un signo concreto. Por ejemplo, rezar una novena con la oración que la Iglesia ha aprobado para pedir la intercesión de este siervo de Dios. Cuando se inicia un proceso de canonización, se elabora una oración para pedirle gracias. Y la Iglesia, en este caso el obispo de la diócesis, aprueba esta oración, aprueba que no tenga errores teológicos, que verdaderamente corresponda a la vida de esta persona, a las características de su santidad. Y entonces esa oración que dice aprobada por aprobación eclesiástica se puede rezar. Se hace una novena, o a lo mejor se empieza a hacer una novena y antes de que se acabe la novena ya se realizó el milagro. Se puede hacer visitando el lugar, ¿verdad? Donde están los restos o donde vivió esta persona, este siervo de Dios. Se puede aplicar una reliquia de segundo grado de la persona. ¿Qué son las reliquias? Bueno, las reliquias son objetos que pertenecieron a esta persona. Las reliquias de primer grado son una parte de su cuerpo, pero esto solo se obtiene cuando ya son beatos y solo se dan para culto en las iglesias, o sea, en familia. No es que dice uno voy a conseguir una reliquia del cuerpo de San Juan Pablo II, no es tan fácil. Tiene que ser por parte de una iglesia y con autorización del obispo. Pero las reliquias de segundo grado, que son alguna parte de la ropa que fue del siervo de Dios, algún objeto que fue suyo, ¿sí? Estas son reliquias de segundo grado. A veces sucede que la persona al contacto con la reliquia alcanza la gracia. Pero sí tiene que haber un momento específico de petición, un acto especial, no decir nada más, pues sí le voy a pedir, ¿sí? Y ya, porque después no se demuestra en qué momento le pediste, cómo le rezaste. Pues no sé, nada más le dije, le pedí. Tiene que ser una oración específica. Y esta oración específica tiene que ser antecedente al milagro, ¿sí? O sea, fíjense, cuando se hace un proceso de un milagro, porque igual se hace un tribunal, se llaman testigos y demás, la persona tiene que decir en qué momento rezó.
el día, la hora, ¿sí? Para poder verificar que verdaderamente el milagro se dio después de esta oración. ¿Sí me explico? Entonces, este es muy importante, el momento específico en el que se hace la oración. La otra característica es una oración coral. De preferencia, cuando se va a pedir una gracia por intercesión de un siervo de Dios o de un beato, conviene que varias personas la hagan, ¿sí? Para eso dices, pues mira, vamos a unirnos y rezamos la novena, cada quien en su casa, a tal hora, o todos la rezamos, aunque sea diferente hora. ¿Por qué? Porque para demostrar el milagro no basta un testigo. Se llama a varios testigos. Y entonces, pues son diferentes personas que invocaron esta intercesión. Y si una sola persona lo pide, bueno, si se da el milagro, pues se puede demostrar y si Dios lo quiere, ¿verdad? Pues se acepta, pero de preferencia que sea coral. ¿Es necesario que rece la persona enferma? No. Puede ser que la persona enferma sea una atea, pero su familia es creyente, toda su familia se une a pedir y el milagro se da. No importa que el enfermo sea ateo y que a él lo único que lo van a llamar a declarar es, yo estaba enfermo de esto, los médicos me habían dicho esto y después me curé, ¿sí? Y le van a preguntar, ¿cuándo se curó? El 28 de abril. Y luego los otros testigos dicen, nosotros empezamos a rezar al inicio del mes de abril pidiendo la intercesión del santo. ¿Sí me explico? Entonces, es muy minucioso demostrar un milagro. Se tiene que decir días, horas, qué se rezó, cuántos rezaron, qué dijeron los médicos, qué sucedió. Ah, es esto, ¿verdad? La oración tiene que ser antecedente. Oración coral. Bien, entonces, viendo estas características, nosotros tenemos que distinguir entre lo que es una gracia y un milagro. Como yo les decía, nosotros muchas veces decimos, Dios me hizo este milagro, pero para la ciencia a lo mejor no lo es, para las demás personas no lo es, ¿sí? Y a esas acciones, intervenciones maravillosas de Dios que no cumplen con los requisitos que nosotros acabamos de decir, se le llama gracia. Entonces, en los procesos de canonización manejamos, esta es una gracia, este es un milagro, o un presunto milagro cuando no se ha demostrado. Las personas muchas veces me llaman, ¿verdad? Y me dicen, es que Madre Antonieta me hizo un milagro. Y yo pues escucho con atención y cuando me dicen, es que la operaron, ya no fue milagro porque hubo intervención médica. Es que con este tratamiento ya no fue milagro porque hubo intervención médica. Entonces esas son gracias, ¿sí? Porque la persona con fe dice, yo le pedí y después de esta petición se realizó, pero también a través de la acción de los doctores. Cuando sea un milagro, como ya dijimos, tiene que ser inexplicablemente científicamente inexplicable, tiene que ser instantáneo, tiene que ser duradero, y tuvo que haber habido una intervención, una oración especial para pedir esta gracia por intercesión del siervo de Dios o del beato. Bien, ¿y por qué la importancia de hablar de los milagros en un proceso de canonización? Porque si no se piden milagros
al siervo de Dios, no hay probabilidad de que se realice uno. Y mientras no se realice, no será beato. ¿Sí? Por eso nosotros damos a conocer a la persona, damos a conocer las gracias que ha alcanzado, los milagros que alcanzó en vida, como para invitar a las personas y suscitar en las personas la confianza en la intercesión de este siervo de Dios para que lo invoquen. Porque si no lo invocan, se quedará eternamente beato, se quedará eternamente venerable, se quedará eternamente siervo de Dios. Y por eso es la invitación al público a conocer un poco a Madre Antonieta, a conocer un poco las gracias y milagros que alcanzó en vida y que también ahora, después de muerta, gracias que ha alcanzado, como para crecer en esta confianza en su intercesión y en la de la Santísima Virgen, porque Madre Antonieta, como ya dijimos la vez pasada, no actúa sin la intercesión de la Santísima Virgen. Ella es como el paje, que podríamos decir, la colaboradora, ¿verdad? Que dirige a las personas hacia la Santísima Virgen para que tengan confianza en la poderosa intercesión de la Santísima Virgen y la Santísima Virgen interceda ante el Señor. Entonces, la invitación es esta. El 28 de abril, que será la Eucaristía, a la cual están invitados todos los que quieran participar. Ahí estaremos dando, ¿verdad?, las imágenes con su oración para pedir gracias por su intercesión. También estamos, la casa donde ella vivió está en Coacalco, por si alguien quiere venir, ¿verdad?, a pedir alguna gracia por su intercesión, pues con mucho gusto los atendemos. Invitar a las personas para que se encomienden a su intercesión y pronto pueda avanzar en este proceso, ¿sí? Como les decía, hay casos donde duran años y hay milagros, pero no se logran demostrar, no es fácil demostrarlos. Ahora la pregunta, ¿solo se aprueban milagros de curaciones? No. Hay otros tipos de milagros, pero es más difícil demostrarlos. Por ejemplo, le llaman, en italiano le dicen el pericolo scampato, o sea, te libraste de un peligro. Vamos a suponer que vamos en carretera, tenemos un accidente muy fuerte y en el momento del accidente, la persona invoca la intercesión del siervo de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, Madre Antonieta, ayúdame, líbrame, etc. Y resulta que la persona sale ilesa, ¿sí? Se puede considerar un milagro si se demuestra que el impacto del accidente, cómo quedó el carro, dónde estaba la persona, cómo fue todo, era para que la persona hubiera muerto y ella sale ilesa, se puede considerar un milagro. Otro caso, una persona que cae de la azotea. En el momento que va cayendo, invoca la intercesión del siervo de Dios o del beato o del venerable y no le pasa nada, ¿verdad? Entonces, estos también se pueden considerar milagros, pero pues son mucho más difíciles de demostrar. Por ejemplo, les voy a compartir un milagro por intercesión de la beata Laura Vicuña, que como les decía la vez pasada, es una alumna de nuestros colegios en Argentina. Madre Antonieta, viviendo aquí en Coacalco, Madre Antonieta vivió en Junín de los Andes, donde Laura Vicuña había vivido. Y por eso Madre Antonieta no la conoció, pero sí conoció a sus compañeras de escuela, conoció a su hermana, y pues ella
escuchó directamente, ¿verdad? Estas testimonianzas, le tenía mucha devoción a Laura Vicuña. Y viviendo aquí en Coacalco, un día secuestraron a una chica y los papás desesperados vinieron a pedirle a Madre Antonieta pues que orara para que apareciera. Ya habían ido a la policía, ya habían buscado, ya estaba todo el proceso que se hace. Como iba a ser la beatificación de Laura Vicuña, Madre Antonieta les dijo, los invito a que le pidamos a Laura Vicuña, ¿verdad?, que esta chica regrese a casa. Y les dio una oración para pedir gracias por intercesión de Laura Vicuña. Bien, pues resulta que un día regresó a casa la chica y les contó que se la habían llevado al norte del país con otras chicas y que pues las tenían ahí y que ella nada más veía cómo llegaban unas, se llevaban a otras, llegaban otras, se las llevaban, pero que las tenían muy vigiladas. Seguramente era para el tráfico, ¿verdad?, de blancas. Y un día llegó una chica nueva y se le acercó y le dijo, esta noche nos vamos a escapar. Y la muchacha esta secuestrada dijo, es que es imposible, nos tienen muy vigiladas, nos tienen, cierran la puerta, ¿verdad?, con llaves, con cadenas, nos tienen muy vigiladas. Y la chica nueva le dijo, yo te voy a decir cuándo. Entonces en la noche fue y la despertó y le dijo, vámonos. Y admirablemente las puertas, no había nadie, la puerta la pudieron abrir, salieron, corrieron, fueron hasta la terminal de autobuses y le dijo, te voy a acompañar a tu casa. Y dijo, ¿y cómo le vamos a hacer si no tenemos dinero? Y la chica esta le dijo, yo tengo. La acompañó en el viaje, la acompañó hasta su casa y cuando sus papás abrieron la puerta y la vieron, pues lógico que fue, hija, la abrazaron y demás, pero ¿cómo llegaste? ¿Quién te trajo? Y dijo, es que ella, y dijo, ah, ya no está, ya no estaba la muchacha, se había ido. Entonces trajeron a la muchacha con Madre Antonieta y Madre Antonieta le enseñó la imagen y le dijo, ella es la que te trajo. Y la chica dijo, sí, fue ella. Cuando yo hice el curso de postuladores, yo le conté este milagro a uno de los que trabajan ahí en el Vaticano en esto de causas de canonización y me dijo, ay, se me puso la piel de gallina. Evidentemente este es un milagro. El problema es cómo demostrarlo. Cómo demostrar que la chica no inventó todo. ¿Sí? ¿Cómo demostrar que no se fue por ahí a otro lugar y de repente dijo, ay, voy a inventar esto y le acomodó muy bien? ¿Sí? Y yo le dije, ¿y qué podríamos hacer para demostrarlo? Y me dijo, pues una es conseguir otras muchachas que estuvieran con ella allí, secuestradas, o que alguno de los secuestradores se diera con él y que dijera, efectivamente, se nos desapareció esa muchacha, no sabemos cómo. Pero pues eso es muy difícil de demostrar. Entonces, pues ya dejamos ese milagro por la paz. Pero esto es para hacer ver que no es precisamente curaciones, puede ser otro tipo. Lo importante es en alguna necesidad invocar la intercesión del siervo de Dios, del beato, del venerable. Un detalle es que no se aceptan como milagros las conversiones. ¿Por qué? Porque no puedes demostrar que es duradera. Si vamos a suponer a alguien que dice, es que este muchacho estaba en las drogas, en los vicios, a lo mejor involucrado en el crimen organizado, ¿verdad? No sé qué. Y le pedimos a Madre Antonieta por su conversión, el muchacho cambió de vida, se convirtió, pero ¿cómo demostramos que nunca en su vida va a regresar a ese camino? ¿Sí? Entonces, los milagros de conversión no son aceptados. Son gracias y para la persona son milagros, ¿verdad? Pero para una causa de canonización no son aceptados.
Pues esto es un poco para dar a conocer, ¿verdad?, la importancia de por qué pedir la intercesión del siervo de Dios, del venerable, del beato, para colaborar, ¿verdad?, a que pronto llegue a los altares. Entre más lo invoquemos, más posibilidad hay de que se realice un milagro. Yo estoy convencida que los milagros se dan en el momento que Dios quiere reconocer a esta persona como santa, ¿verdad? Porque tenemos reuniones de personas que trabajamos en causas de canonización y a veces comparten milagros que uno dice, ay, pero este es un evidente milagro, y lo llevan al Vaticano y se los rechazan, se los regresan. Y uno dice, pues todavía no es el momento de Dios, ¿verdad? Entonces, sí, será cuando Dios quiera glorificar a esta persona, pero para ello necesitamos invocar. Si no se le invoca, nunca se realizará el milagro. Bien, pues la invitación es para nuestro público a que conozcan a Madre Antonieta, que adquieran, ¿verdad?, la oración para pedir gracias por su intercesión, y que en alguna necesidad de ustedes o de algún familiar, de algún amigo, recomienden invocarla para que pronto podamos tener un milagro por su intercesión. Existe una bendición, un video de una bendición que Madre Antonieta daba. Cuando las personas venían a buscarla, ella daba la bendición con la estatua y formuló, ¿verdad?, una oración que siempre repetía la misma. Gracias a Dios se le pudo hacer en vida un video y tenemos ese video. En este momento no lo vamos a pasar, la próxima vez lo haremos. Pero ustedes lo pueden buscar en internet, es la bendición de Madre Antonieta. Alguien podría usar también esta oración para pedir alguna gracia. La pueden buscar en YouTube como bendición de Madre Antonieta. Y también esto podría servir, porque alguien puede decir, pues no tengo la oración, pero con esta bendición también se podría hacer. Pues espero haber sido clara, espero que les haya servido, ¿verdad?, para conocer un poco más de las causas de canonización y sobre todo, pues para que nos ayuden a dar a conocer a Madre Antonieta, la propongan cuando alguna persona les cuente alguna necesidad, algún problema. Inviten a las personas a confiarse a su intercesión para que pronto podamos tener un milagro por su intercesión. Pues muchas gracias. Gracias, hermana. Aquí en Facebook hay comentarios, saludos Sí, y unas preguntas. gracias. Sí. Una de ellas es, si puede repetir nuevamente cómo obtener la oración para pedir esta gracia de parte de Sor Antonieta Bu, que Sí. haciendo esta invitación. ¿Cómo Ajá, obtener bueno. oración? Si quieren la oración, que es una imagen, ¿verdad?, donde viene la oración, pues nosotros podríamos dejar en catedral, pero no sé específicamente, a lo mejor en la oficina de catedral. El lunes, si Dios quiere, iremos por algunos documentos. Podríamos dejar en la oficina de catedral de estas oraciones para que si alguien de ahí de la zona quiere ir a recogerla, lo puede hacer. Nosotros vivimos en Coacalco, casi enfrente del Cosmopol. Es la secundaria Laura Vicuña. También nos pueden escribir al Facebook, al correo de Madre Antonieta o al Facebook, el Facebook es Madre Antonieta Bon. El correo es madreantonieta1907@gmail.com. Repito, Facebook, Madre Antonieta Bon. Correo madreantonieta1907@gmail.com. O también, si gustan llamar al 55
21, a ver, permítame para que no me vaya a equivocar con eso de que ahora con los celulares ya no nos sabemos de memoria nada. 55, 21, 59, 22, 66. Repito, 55, 21, 59, 22, 66. Y ya nosotros nos ponemos en comunicación con ustedes para hacérselas llegar. Y también en Facebook voy a subir, bueno, terminando esto, voy a subir la oración. Por si alguien quiere buscar en Facebook, Madre Antonieta Bon, ahí pondré la oración. Muchas gracias, hermana. Va a ser de mucha ayuda Sí, para esta causa y también pues para todos los que siguen, a toda la audiencia que tenemos y como dice, pues seguir compartiendo en alguna necesidad, pues esta sí, intercesión de Sor Antonieta. Ya les he puesto aquí en los comentarios de esta transmisión el correo madreantonieta1907 @gmail y el sí. Facebook. Ujú. Entonces también pues hay saludos de Reina Chávez, Ah, de Soletti, de Yesmar, eh, le mandan saludos y Erika León le pregunta, dice que el tema está muy interesante y también tiene otra duda. ¿Qué pasa con las personas por las cuales hacemos indulgencia plenaria? ¿Se convierten en santos? Y ujú. dice, sé que son desconocidos, pero sirve pedir su intercesión. Bueno, ciertamente las personas que ya están en el cielo, todas las personas que murieron y demás, pues ya alcanzaron esta meta que yo les decía la semana pasada, que es la meta de llegar a alcanzar la santidad, ¿verdad? Es como nuestro pase de entrada al cielo. Este, y sí, también hay mucha gente que le pide ayuda a sus familiares que murieron. Ujú. Este, y sí, ¿verdad? Dice, mi mamá me ayuda, mi papá, no sé qué, me ayuda. Eh, seguramente son santos, pero reconocidos por la iglesia, ¿no? ¿Sí? Una santidad canonizable, la semana pasada hablábamos de esto, una santidad canonizable es la que la iglesia reconoce. Entonces, tú, como devoción personal, puedes pedir la ayuda, la intercesión de tus familiares que tú consideras que ya están en el cielo, ¿sí? Y es una devoción personal, pero pública, ¿no? O sea, que tú te pongas a decir, pues pídele a mi abuelita, ¿verdad? Que te ayude. Eso sí es lo que ya la iglesia no permite. Una invocación pública, que se haga una invocación pública. Para esto tiene que la iglesia aprobar, ¿sí? Pero ciertamente, pues tú, por devoción privada, personal, puedes pedir la intercesión de las personas que ya están en el cielo. Muchas gracias, hermana. Y bueno, pues seguir invitando a la audiencia a que estos programas van a dar contexto de este evento que se va a llevar aquí en la diócesis de Cuautitlán el próximo 28 de abril, para Sí. que sepan, bueno, conozcan más acerca de la vida de Sor Antonieta y porque ahorita se está haciendo esta postulación de su causa de canonización, que ha sido muy interesante porque poco conocemos respecto a esto, ¿verdad? Ya hablaba usted al inicio del programa de el Beato San Sebastián. Nos podemos confundir y en este caso también de Sor Antonieta, pues hacer la oración unívoca como nos invita, o sea, pedirle solamente a ella para pues que por su intercesión podamos obtener esta gracia y que Ujú, Dios permita también tener una santa más ujú. reconocida por la iglesia, Claro, que más que pues pertenece a esta diócesis. a esta diócesis, así es. Ujú. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias a ti, Nancy. Hasta luego. Hasta luego.